Hermanos, el Señor les bendiga, bienvenidos otra vez a este tiempo, Somos Iglesia. En esta noche tendremos la oportunidad de escuchar a nuestra familia pastoral del campo de Zipaquirá. Nuestro anhelo es que puedan disfrutar esta entrevista y que sean animados y Dios les hable a través de su testimonio. Bienvenidos. Somos Iglesia, Reino de Luz. Buenas noches, Iglesia Refugio de Paz. El día de hoy estamos con el pastor Fernando y la pastora Franci del campo de Zipaquirá. Tenemos unas preguntas para ellos, para conocer un poco más acerca de su ministerio y para seguir hablando acerca de la Iglesia Refugio de Paz. El día de hoy tenemos una pregunta para el pastor Fernando y para la pastora Franci. Esta pregunta es: ¿cómo fue su encuentro con Jesús? Cuéntenos un poco del testimonio de su nuevo nacimiento. Buenas noches, que el Señor los bendiga. Bueno, mi encuentro con Jesús fue un encuentro muy especial porque estaba pues normalmente en el mundo sin Dios y sin ley, pero pues yo pensé que esa era la vida más hermosa que se vivía. Entonces trabajamos con una pareja en Bogotá, los dos trabajamos con ellos y resulta que de un momento para otro ellos resultaron siendo cristianos. Entonces pues a mí la verdad los cristianos me caían muy mal, porque tengo un hermano de carne que me molestaba muchísimo y el evangelio que él me predicaba pues no me parecía muy bonito. Entonces, sin embargo, esta pareja con la que nosotros trabajábamos resultaron congregándose en una iglesia cristiana y empezaron a invitarnos, pero la que primero comenzó a ir fue mi esposa. Yo la verdad le tenía mucha pereza porque pensé que estaba viviendo una vida muy chévere sin Cristo. Entonces, cuando yo empecé a mirar que mi esposa estaba habiendo en ella una transformación muy bonita, entonces pues comencé a acompañarla. De vez en cuando iba a la iglesia, pero pues no pasaba nada en mi vida. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Entonces, a pesar de que ya llevaba unos meses congregándome, yo seguía siempre con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, haciendo la vida común y corriente. Y estaba en un momento de esas celebraciones, jugábamos fútbol y después pues nos íbamos a celebrar. Y no celebrábamos con agua, celebrábamos con licor, y eso pues llegó un momento en los cuales estaba pasando un momento difícil porque me sentí muy mal. Estábamos celebrando con unos amigos y me sentí muy mal, y yo pues, o sea, era raro en mi vida sentirme mal porque estaba bebiendo o algo. Sin embargo, hubo algo impresionante, que estábamos por ahí en Plaza de las Américas en Bogotá, y de un momento para otro me dio una desesperación que quise irme para la casa, cosa que no era muy frecuente, llegar temprano a la casa. Entonces salí a la avenida 1 de Mayo, cogí un transporte, un taxi, le dije que me llevara. Nosotros vivíamos en un barrio de Bogotá, Villa del Río se llama, y entonces me subí a ese taxi, y resulta que cuando me senté en el taxi, yo iba como muy mal, como muy mareado, iba mal, y tan pronto me senté en el taxi, empecé a oír una predicación de un cristiano. Y yo dije, pues me metí en el lugar equivocado y quería bajarme de ese taxi urgente. Yo le dije al hombre, no, déjeme por acá. Y resulta que el hombre no quiso, me preguntó, ¿qué le pasa? Entonces le conté, le dije, mire, lo que pasa es que yo voy a una iglesia cristiana, pero hoy ando descarriado. Y entonces me dijo, fue algo de parte de Dios, hoy lo entiendo, me dijo, no se afane. No es fácil desligarse del mundo, pero el Dios del cielo tiene poder para perdonar su maldad, perdonar su pecado. Eso fue un sábado. Me dijo, yo le dije, no, déjeme por acá, yo no quería escuchar nada, pero el Espíritu Santo estaba orando y le rogué, le supliqué, que ya cogió la avenida Boyacá hacia el sur, y le dije, no, déjeme por acá. Ya yo me le estaba poniendo de mal genio, le dije, déjeme por acá. Y el hombre, hasta que me habló, me explicó un poco acerca del evangelio, y después de que ya me dijo eso, me dijo, no, Dios tiene poder para perdonarlo. Entonces me dijo, ¿es normal? Yo le dije, ¿es normal? Yo me creía cristiano. Yo dije, ¿es normal un cristiano borracho? No, no es normal. Me decía, no, tranquilo, que Dios tiene poder para perdonarlo. Entonces
llegando ya a la Sevillana, a la autopista sur con Boyacá, me dejó. Dijo, bueno, está bien, lo voy a dejar. Pero acuérdese que Dios tiene poder para perdonarlo. Entonces yo pues trataba de no ponerle cuidado, pero cuando me bajé del taxi, me di cuenta que estaba en sano juicio. Dios había hecho un milagro en mi vida. Y cogí, después de que reaccioné y empecé a meditar en lo que él me decía, me sentí muy bien. Cogí otro taxi, me fui para mi casa y encontré a mi esposa tranquila, la encontré feliz, como era una nueva persona ya, yo la veía diferente. Y creo que a partir de ahí, yo creo que ese encuentro el primer encuentro con Jesús fue en ese taxi. Dios creo que organizó todas las cosas. Pero seguí yo pensando muchísimo en mi maldad. Yo me sentía que era muy malo, me sentía que no clasificaba, no calificaba para ser un cristiano, un hijo de Dios. Y de pronto una vez hojeando la Biblia me encontré con un versículo de la Biblia que está en Isaías capítulo 1, versículo 18 y 19, dice... me dice el Señor, así lo parafraseo, dice: venid y estamos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Cuando yo me encuentro con eso, yo dije, o sea que Dios es capaz de perdonarme. Entonces ese fue, pues, así a grosso modo, mi encuentro con Jesús, y eso fue en el 2001 aproximadamente. Pero ya empecé a enamorarme de Jesús, y a partir de ahí, de que tuve ese encuentro con Jesús, hasta el día de hoy Él me ha sostenido, y quiero decirle que lo amo y quiero aprender a conocerle cada día más. Ahora mi esposa. Muy buenas noches, qué bueno saludarles. Para mí el encuentro con Jesús fue algo especial, muy hermoso, porque pude encontrar en Él todo lo que mi corazón necesitaba. Encontré la paz, encontré la dirección y encontré la satisfacción de mi vida. Y pues fui al Señor, o empecé a ir a una iglesia. Empecé a ir a una iglesia porque mi hogar estaba destruido. No veía solución, veía a mi esposo tomar, como lo acaba de decir, tomar demasiado. Y pues no solo era tomar, sino que también habían mujeres, había una cantidad de cosas que pues yo veía y que pues no traían satisfacción a mi vida. Me sentí muy abrumada, me sentí muy mal, me sentía demasiado mal, e iba a trabajar, me encerré en el trabajo, descuidé mi hogar. Ya teníamos a nuestra hija mayor, y pues ella era como la que recibía todo lo que había en mi corazón. Pero cuando me empezaron a compartir de la palabra, lo hizo una pareja con la cual nosotros trabajábamos los dos. Él era vendedor, yo era mercaderista, y allí ellos empezaron a compartirnos la palabra. Y pues a mí me pareció bien, yo dije, pues vamos a ensayar a ver qué pasa. Pues cuando yo llegué a ese lugar, sentí una paz tan preciosa, sentí lo que estaba buscando, y empecé a congregarme, empecé a conocer de la palabra de Dios, y empecé ese proceso por el cual el Señor empezó a convencer mi vida. Me bauticé, y yo le dije al Señor ese día, me acuerdo tanto. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque le dije ese día al Señor que ese día me casaba con Él, y que Él me ayudara a ser fiel. Esas fueron mis palabras frente a lo que yo estaba haciendo, pero en ese proceso no había sucedido, a pesar de que era una paz, como una tranquilidad, algo que sí estaba llenando mi vida, pero no era lo suficiente. Me bauticé, claro, y le dije al Señor, y por eso digo, mi Dios es tan fiel, tan verdadero, que Él hizo algo tan precioso en mi vida. Fue Él quien me ha ayudado y el que me ha sostenido hasta el día de hoy. Por X y Y circunstancias tuvimos que salir de Bogotá, nos fuimos para Neiva. Allí el Señor trató con mi vida. Yo digo,
hoy es un trato precioso que Él hizo conmigo, y allí fue donde yo pude encontrarme con el Señor. Y el Señor allí, en ese momento de que estábamos viviendo económico, pues yo había visto la transformación de mi esposo, fue algo que el Señor también trajo satisfacción a mi vida, pero cuando tuve ese momento tan especial con Él, donde habló a mi corazón, fue cuando el Señor me dio en Génesis 28:14 una palabra, porque yo les quiero decir, allí desistí de seguir congregándome, de seguir buscando la palabra, y no quería saber nada de Dios. Vinieron muchas dificultades, enfermedades para mis hijos, mi esposo, no teníamos empleo. Fue una situación tan tremenda donde el Señor me confrontó, y yo ya de pelear, digo yo, con el Señor, aquí quedaron unas señas en mi vida de ese momento que peleé con el Señor, pero Él me venció y me enamoró, y fue un momento tan especial donde Él me dijo: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y desde ese día conocí a ese Dios fiel que hasta hoy me ha sostenido. Vamos a continuar con esta pregunta, que es para la pastora Franci. Pastora, ¿cómo fue la historia de amor con el pastor Fernando? ¿Cómo se conocieron? Con mi otro amor. Esa historia con él fue algo especial. Yo estaba estudiando, él me seguía, él se ríe porque duró 2 años tratando de que yo le prestara atención. Duró 2 años y la verdad, pues mi familia, yo creo que estará viendo eso también. Yo le decía, yo con ese muchacho ni a la esquina, era lo que le decía a mi familia. Y él insistió tanto, él me dijo una vez: ¿quieres ser mi novia? Y yo le decía: no, yo no quiero ser novia de nadie. Entonces él muy serio me dijo: pues entonces me voy, y se vino para Bogotá. Y pues él había tomado las cosas en serio, yo no, igual no le había dado ningún viso de que me gustara, y fueron así las cosas. Él empezó a enviarme cartas, empezó a enviarme cosas, y fueron así 2 años, hasta que un día nos encontramos por cosas del Señor, nos encontramos en Bogotá, no resistí tanta belleza. Y él en una carta me había enviado a decir que si algún día yo sentía algo por él y de verdad lo quería, le diera un beso. Y ese día pues nos encontramos en Bogotá, fue de casualidad, o bueno, ahí ayudó una hermana. Nos encontramos, y cuando yo lo vi le di un beso. Eso fue un 8 de diciembre, le di un beso. Y de ahí en adelante fuimos novios, y de una vez ese día él dijo: yo voy a hablar con tus papás, y si algún día piensas en casarte, quiero que lo hagas conmigo. Este fue mi momento tan precioso. Y otra de las locuras que hizo fue en la casa, donde había una pared inmensa, escribió: Franci y Fernando unidos para siempre. Fue algo hermoso que cautivó mi corazón y fue profético. Bueno, la siguiente pregunta, pastor Fernando, es: ¿cuál es la mayor lección que ha aprendido de la vida matrimonial? ¿Recomienda el matrimonio y por qué? Muchas gracias. Yo creo que la mayor lección que he aprendido en el matrimonio es ser papá. Por la gracia de Dios, Él nos regaló 2 preciosas hijas, y el Señor las ha usado para enseñarme a ser papá. Yo creo que esa es la mejor lección que he aprendido en el matrimonio, y que si lo recomiendo, claro que sí. Primero porque es el diseño de Dios, es una institución de Dios, y hoy puedo decirle al Señor gracias porque me ha regalado una preciosa familia
2 preciosas hijas, una preciosa esposa, y eso lo único que atribuyo es a la gracia de Dios y a su bendición. Entonces, claro que si nos corresponde volvernos a casar, lo haríamos, y que el Señor nos repita esas 2 hijas que tenemos, porque son muy hermosas, y eso nos ha enseñado a mí me ha enseñado a ser papá, esas 2 princesas. Y digo que recomiendo el matrimonio porque cuando Jesús hace parte de nuestra vida, porque fue Jesús quien transformó mi hogar. Recuerden que yo les dije que había ido por mi hogar destruido, pero cuando Él llegó a nuestra vida me dio otro hombre, un hombre precioso, un hombre que amaba al Señor, y por cuanto Él lo amaba, me respetaba. Empezamos a construir una familia preciosa, empezamos a que nuestras hijas fueran, oramos los 2 para que ellas sean legado de bendición, y recomiendo el matrimonio, sí lo recomiendo, porque ha sido 27 años ya, 27 años los 2, donde hemos pasado infinidades de cosas, pero el Señor ha sido fiel, nos ha sostenido, y siempre le digo al Señor, ayúdanos, esa es mi oración, ayúdanos a ser ejemplo para muchos, y que muchos puedan ver que tú eres real en nuestra vida por lo que cada día haces en nosotros. Muchísimas gracias, pastores, por esas lindas palabras y consejos. Para continuar, esta pregunta es para los 2, y es: ¿por qué decidieron servir a Jesús a través del pastorado? ¿Cómo recibieron la convicción de que eso era lo que Dios quería para ustedes? Yo creo que nosotros, o sea, en el caso mío, yo creo que no lo decidí. Tuve una experiencia hermosísima donde empezamos a congregarnos. Llegó un hombre que venía de Estados Unidos y nos trajo una bendición muy grande. Nos llamó a los 2 y me dijo algo muy especial. Me dijo: Dios tiene un llamado para ustedes. Y me dijo: pero no lo busque, no busque, el Señor tiene ministerio para usted, pero no lo busque, porque Dios los va a colocar donde Él los necesita. Con eso me quedé. Yo pues siempre he tratado de creerle al Señor, y con eso me quedé. Y resulta que mi esposa comentaba hace un rato de que por diversos motivos resultamos en Neiva, Huila, y allí comencé a congregarme en una iglesia cristiana también, y en un momento una persona que no me conocía, absolutamente nunca lo había visto, un pastor, un predicador, y en un momento llegó y en un servicio que había, de medio de la multitud me llamó a mí, señalándome, me hizo pasar adelante al frente y me dijo: Dios le dice que tiene un llamado para su vida, pero su ministerio no está aquí. Inmediatamente dije: me equivoqué, me vine para donde no debía venirme. Y Dios aparejó todas las cosas para que nos regresáramos para Cundinamarca y unimos a dar a Facatativá. Y así el Señor lo fue aparejando todo. Nunca anhelamos esto, nunca anhelamos, ni siquiera por nuestra mente pasó de pastorear una iglesia. Nos encanta ir a las casas, nos encanta predicar la palabra de una manera muy sencilla, en la calle, en los hogares. Y entonces hay algo precioso, pero Dios hizo lo que tuvo que hacer para que nosotros resultáramos siendo pastores, pero nunca dije quiero hacer eso, no. Dios lo hizo y hoy nos gozamos de lo que Él está haciendo. ¿Por qué decidieron servir a Jesús? Yo creo que no fue nuestra decisión, estoy de acuerdo con mi esposo, fue el Señor que nos escogió, porque una de las cosas que yo le decía al Señor: no quiero, Señor, estar al frente, úsame, porque eso sí fue algo especial que Él puso en mi corazón de servirle. Yo le servía por todo lo que Él ha hecho en mí, y fue una pasión tan grande que Él colocó en mi vida, que yo le decía al Señor: úsame, así sea lavando baño, limpiando silla, arreglando, yo te sirvo allí. Pero nunca le dije al Señor: quiero pastorear. Eso nunca se lo dije al Señor, y pues por la gracia de Él, por lo que Él vio en mí,
pues yo creo que nos ha dado ese privilegio. ¿Cómo recibimos esa convicción? Esa convicción la recibimos un día que el Señor habló a nuestro corazón a los dos. A los dos habló primeramente, donde le decía a través de una palabra que dijo la pastora Betty, el Señor la usó. Ella predicó una vez de Ana, la mujer estéril, y nosotros con mi esposo dijimos al Señor, y era nuestra oración todos los días: dame hijos o me muero, Señor, porque nosotros queríamos, eso era una pasión en nuestro corazón, que muchas personas recibieran del Señor por causa de nosotros, que el Señor nos usara. Esa fue nuestra oración, pero pues no imaginábamos tanto que el Señor hizo, y Él lo hizo de una manera tan especial que orábamos de esa manera, no sabíamos cómo lo iba a hacer. Se enfermó nuestra hija menor, le dio apendicitis, eso fue a los 5 años, y esa convicción que el Señor había puesto en el corazón de mi esposo era tan apasionante que, a pesar de ver a nuestra hija como estaba, y uno de madre se duele de verla llorar tanto y cada vez el dolor se agudizaba, el Señor nos envió al hospital de allí de Faca. Allí mi esposo, yo con mi niña alzada y diciéndole: Señor, toma el control de esto, ayúdanos en este momento. Mi esposo: espere que voy a llevar tratados, él con la calma que lo caracteriza, voy a llevar tratados porque esto es un momento de parte de Dios para compartir la palabra. Y yo le decía: pero apúrate, por favor. Y llegamos allá, y de una manera tan especial el Señor, las puertas abiertas, me atendieron a mi hija de una manera tan especial, que eso fue. Y mi esposo, mientras yo estaba con mi hija en esa situación, mi esposo compartiendo la palabra, y yo arrodillada ya en la sala de espera, le decía al Señor: no entiendo estas cosas, pero tú me dices que para los que amamos a Dios todos nos ayudan a bien. No lo entiendo, Señor, pero sé que tú tienes el control. Y fue allí donde empezamos a compartir la palabra. El Señor usó este medio para compartir, y empezamos a llegarle a muchas vidas, y el Señor ha sido fiel y nos ha respaldado. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción en estos años de ministerio? Yo creo que para nosotros, o para mí, creo que para los dos, la mayor satisfacción es ver a una familia transformada, a una persona transformada. Yo creo que eso, pues nos gozamos de disfrutar nuestra familia, nuestras hijas. Ese es el primer regalo de Dios. Pero ver a una persona que no es de nuestra familia, una familia que no la conocíamos, y ver que están siendo transformadas, yo creo que es el regalo más grande que es la satisfacción más grande. Aparte pues de saber que somos salvos, de saber que Dios nos ha regalado un hogar, pero ver a unas personas que el Espíritu Santo está tocando con su palabra, eso trae una bendición a nuestras vidas y nos da muchos motivos para seguir adelante, y nos gozamos en eso. Yo creo pues que mi esposa también piensa igual. Vamos a mirar. Sí, una de las mayores satisfacciones es ver a familias transformadas, a vidas creyéndole al Señor y después sirviéndole con tanto amor. Eso trae un gozo a nuestro corazón, y yo creo que es lo mejor que el Señor hace en nuestras vidas, nos llena de un regocijo grandísimo. Y otra de las satisfacciones en mi ministerio es ver a mis hijas creyéndole al Señor y ayudándonos y sirviéndole al Señor con tanto amor. También eso ha traído mucho descanso en esta labor tan linda que el Señor nos ha puesto. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué ha sido la situación más difícil o el reto más grande que han enfrentado en el ministerio? Yo he sido pues como muy tranquilo en esa parte, sin ha habido momentos muy complicados, y lo que vivimos antes de comenzar en el ministerio, lo que vivimos en el Huila fue algo tremendo. En Faca pues la pasamos también con dificultades y todo, pero yo creo que lo difícil lo vinimos a disfrutar aquí en Zipaquirá.
recién que llegamos acá, salíamos del campo de Faca, donde nos sentíamos amados, donde nos sentíamos que la gente nos valoraba. y llegamos a Zipa, no conocíamos a nadie. Hubo momentos muy complicados donde nos vimos, llegamos a pensar, oh, Dios se equivocó, nos mandó a donde no debía mandarnos, donde veíamos que no valíamos nada, donde veíamos personas que nos miraban como cualquier cosa. Y algo muy especial que sucedió en nosotros es que hablamos con nuestro pastor general, nuestro pastor Jesús, y yo fui como a darle quejas. Yo le dije, pastor, él me preguntó cómo está, yo le dije, pastor, me pasa esto, esto y esto. Le conté más o menos así, y me dijo, normal, es que usted pensó que porque iba para Zipaquirá le iban a colocar una alfombra roja. No, es que Zipaquirá Dios la va a usar para formarlo a usted. Y yo dije, bueno, pastor. Entonces sí, fueron momentos difíciles donde nos sentimos, en el caso mío me sentí despreciado, me sentí como humillado muchas veces por personas que no conocía. Pero cuando el pastor me habló, me dijo, no, es que eso es parte de lo que el Señor está haciendo en su vida porque lo va a formar. Y yo le dije, bueno, pastor, entonces vamos a agarrarnos de la mano al Señor y vamos para adelante. Son cosas, o sea, se han vivido cosas, momentos difíciles de todos los índoles. Hay momentos de toda clase hemos vivido. Pero hasta hoy le digo, Señor, gracias porque estamos en tu escuela y nos estás enseñando. Entonces sí, hoy en día los momentos difíciles los sufrimos de pronto con el poder del cielo y podemos decir que tenemos victoria en Cristo. Bueno, para mí uno de los momentos más difíciles, fue ese que comenta mi esposo. El Señor nos envió para Zipaquirá, nos venimos convencidos y seguimos convencidos que Él nos trajo con un propósito, pero pues uno nunca espera cosas contrarias, ¿verdad? Pero acá cuando llegamos nos sentimos despreciados, nos trataron de neófitos y bueno, nos dijeron cantidad de cosas que hirió nuestro corazón demasiado. Fue tanto, una vez estábamos orando y esa persona vino y me levantó y me dijo, me levantó de la oración y me dijo, necesito hablar con usted, y fue una manera muy despectiva, usted no sabe orar, usted, bueno, diciéndome una cantidad de cosas, y yo decía, Señor, pero qué, si veníamos, como dice mi esposo, de Faca, donde nos sentíamos tan amados, donde el Señor nos usaba, veíamos familias convencidas, yo decía, Señor, ¿y por qué toda esta situación? Y fue tanto el dolor ese tiempo en mi corazón que el Señor trajo a mí una palabra que es la que me sostiene. Y Él me decía, era mi dolor. Y el Señor me decía, Franci, ¿me amas? Fue durante todo el día porque el Señor conocía mi corazón y conoce mi corazón. Franci, ¿me amas? Yo le dije, Señor, claro que te amo. Era como algo constante en mi vida, era ese pensamiento, ¿me amas? Y el Señor, claro que te amas, apacienta mi grey. Señor, pero apacienta mi grey. Y fue todo el día esa consolación para mi vida, recordándome que si realmente lo amaba. Ese fue un momento difícil, fuera de otros, pero fue algo impactante para mi vida, pero que me ha permitido crecer y saber que el llamado no me lo hizo un hombre, lo hizo Dios, y aquí nos tiene Él sirviéndole con amor, con entrega y pasión, y queriendo terminar la carrera con fidelidad y obediencia. Otra de las preguntas es, ¿qué sueñan para Refugio de Paz Zipaquirá? Bueno, hay muchos sueños. Nosotros siempre tratamos a estar alineados a la visión de la Congregación de Misión Cristiana Refugio de Paz, y soñamos pues que más gente conozca a Jesús primero,
que nosotros como familia nos podamos mantener, pero siendo ejemplo, que podamos caminar sobre esta tierra conforme a la voluntad de Dios. Ese es un sueño. Como misión, pues anhelamos que se levanten de Zipaquirá hombres y mujeres de altar, hombres que realmente amen a Jesús, hombres que lo quieran dar todo por servirle al Señor. Y soñamos con el colegio, lógicamente, sembradores de paz, sembradores en Zipaquirá. O sea, eso es, yo creo que es la visión como iglesia, porque hemos visto los campos donde están los colegios. Sabemos que es una herramienta de Dios para bendecir a muchas familias, y también se hace la gran comisión a través del colegio. Entonces nosotros soñamos con eso, soñamos con el instituto bíblico, porque yo creo que ese es un anhelo grande, porque creo que es una necesidad de que todos como iglesia, como misión, nos capacitemos. Y yo creo que pues ese es el sueño más grande que tenemos, de que los hermanos que se congreguen con nosotros tengan unas bases fundamentales para vivir en esta vida. O sea, unas bases sólidas para que no cualquier viento los tumbe, sino que puedan vivir un evangelio como Dios nos lo enseña. Ese es nuestro anhelo y nuestro propósito aquí. Yo diría los mismos. Estamos orando con mi esposo por esto, esos sueños, esos anhelos que tenemos, mujeres apasionadas por el Señor, familias transformadas por Él, porque lo ha hecho con nosotros, y queremos eso transmitirlo. Eso es lo que más le pedimos al Señor, y que nos ayude a terminar esta carrera que tenemos por delante, pero queremos hacerlo con los ojos puestos en Él. Aunque vengan muchas cosas, queremos despojarnos cada día y caminar hacia adelante, y que muchos sigan esa visión que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y es de servirle, amarle, y que familias le sirvan al Señor. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Juntos somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba